a gusto quedándome así estático. Me voy a mover un poquito para poderme mover, ¿sale? ¿Se escucha sin micrófono? ¿Tengo que poner el micrófono? Bueno, entonces no me voy a poder salir de aquí, pero déjeme pongo un poquito así inclinado. Estamos iniciando este periodo que conocemos como el tiempo de Navidad. Ya fiestas por todos lados, lo que llamamos posadas, regalos, alegría. A mí me gusta, en lo personal me gusta mucho el tiempo de Navidad, lo he expresado ya varias veces. De hecho, quien me conoce sabe que yo empiezo a escuchar música de Navidad desde agosto más o menos. Y termino como aquello de mayo, junio, julio, para empezar otra vez en agosto. Me gusta, obviamente, por el tema, por la Navidad en sí mismo. La parte que no me gusta de la Navidad es que la expresión de muchos termina cuando termina esta época. Ese sentido de alegría, de festividad, de celebración, termina cuando ya el último regalo es abierto y viene la resaca de la realidad en la que vivimos, en vez de seguir siendo acompañados por la realidad del evento de la Navidad. Cristo nació, Cristo se encarnó para vivir entre nosotros. El mensaje de hoy voy a tratar de presentar de parte de Dios una realidad un poquito más desde la visión de Juan el Evangelista, Juan el de los Evangelios, una visión que nos ayuda a que la Navidad perdure un poquito más. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, José Luis anda oficiando la celebración de la boda de Luis David Lankenau. Entonces él salió y le encargó al pastor Mario que se encargara de la predicación de hoy en la mañana. El pastor Mario es uno de los que han estado aquí con nosotros. Y entonces el pastor Mario muy amablemente, yo no sabía esto, muy amablemente me habla en la noche, más o menos tarde, y me dice: Pedro, algo así, fíjate que me siento muy mal. Y yo dije, ¿y de qué se trata, no? Fíjate que traigo estos signos, y me empezó a decir, bueno, síntomas, me empezó a decir sus síntomas, y ya tengo 2 días así. Y lo primero que viene en mi mente, le dije, a Mario le dieron un dato equivocado. Mario piensa que soy médico. Y ya lo iba a interrumpir y le iba a decir, oye, soy veterinario. Pero él me sigue explicando para justificar de qué su malestar probablemente le acompañaría hasta el día de hoy. Dice, pero ya estoy medicándome. Dije, ok. ¿Y en cómo te puedo ayudar? Dice, bueno, es que José Luis me encargó la prédica de mañana y yo me siento mal. Y probablemente, y aquí él probablemente me lo subrayó, no esté yo el día de mañana. Digo, bueno, resuelto, hay otros pastores que han venido. Dijo, no, pero el pastor A fue a otra iglesia, y el pastor B se va a ir a otra iglesia, y el pastor C está enfermo. Entonces me pasó así, dice, pero probablemente en la mañana yo te llamo y queda esto resuelto, deja ver cómo me siento. En la mañana, temprano, lo primero que hago fue mandarle un mensaje y decirle, me dijo, ora por mí, por mi salud. Dije, sí, claro que sí, claro que sí. Y en la mañana me levanto con esa preocupación de que el pastor Mario se encuentre bien. La verdad, primero para que él estuviera aquí, lo segundo para que su salud fuera restablecida. En ese orden era mi petición. El pastor Mario no está aquí. Me dijo que él se sentía mal y que lo disculparan. Entonces vamos a disculparlo. Y discúlpenme a mí que estoy
aquí, voy a tomar este honor, este privilegio. Déjenme les platico un poco. Yo he dado pláticas, soy maestro de la Universidad, algunos de ustedes ya saben. Mis aulas son, pues, algunas veces de una cantidad de gente como los que estamos aquí, me refiero al número. He tenido el privilegio de estar en auditorios dando pláticas de plumas y más plumas, pollos, gallinas, avestruces, todo eso. Y no me causa mayor problema, de veras, porque el conocimiento que tenemos en la ciencia es algo que vamos descubriendo, y es algo que es perfectible y que muta, porque el conocimiento va creciendo conforme vamos haciendo nuevos descubrimientos, y si yo me equivoco es debatible. O puedo debatir con otro médico y decir, bueno, se trata de esto, no hay problema, entonces te sientes seguro al estar aquí. Pero cuando vas a hablar de la verdad, de la palabra de Dios, y ya empecé a temblar. Lili, cuando empecé, me vio allá y me ofreció un omeprazol. Ya resolví un poquito lo de mi estómago, pero también me ofreció un vaso de agua. Ya mi boca se humedeció. Cuando se trata de la palabra de Dios, es muy difícil estar aquí. Entonces, después de haber dicho todo esto, Señor, que tenga misericordia porque yo estoy aquí, que me tengan paciencia ustedes, y vamos a tratar juntos de ver qué el Señor nos dice en su palabra. Muy bien, déjenme orar y empezamos. Padre, ¿quién es digno de estar aquí? Pues nadie, pero en tu misericordia has dado esa posibilidad de hablar de tu palabra, de hablar de ti, Señor. Abre nuestra mente para descubrir el mensaje que tienes para nosotros. Tú sabes que esto ha sido preparado de una forma muy, muy rápida. Pues perdónanos, Señor, porque deberíamos estar siempre capacitados para el que demanda de nosotros, de la verdad del Evangelio. Acompáñanos en esta mañana, abre nuestra mente, decía, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestra voluntad y nuestra pasión por tu Hijo Jesús. En Él oramos. Amén. La Navidad, haciendo un poquito de remembranza o de por qué sucede esto de que llamamos Navidad o Natividad o Nacimiento de Jesús. Sucede porque en los tiempos de cuando Jesús, por el plan divino y habiéndose cumplido los tiempos, dice Pablo, Dios envió a su Hijo. Entonces lo que está sucediendo es en el pueblo de Israel, en la nación donde hay un Mesías prometido, está sucediendo que en el pueblo hay dos situaciones. Por un lado hay una profecía de un personaje que va a llegar para salvar a su pueblo. Son conceptos que se encuentran en el Antiguo Testamento, más bien que se ven como conceptos, no están muy claros de quién se trata, que va a enviar a un Salvador, que los va a salvar de su enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿Será Babilonia? ¿Será Roma? ¿Será Persia? ¿Quién será el enemigo? Que viene de la casta o de la casa de David, o sea que tiene que ser un descendiente de David, pero a la vez que es un ser humano porque es descendiente o de la simiente de Eva. Y empiezan a perfilar, y este pueblo que por 400 años ha dejado de recibir profecía de parte de Dios, o Dios ha quedado callado, ya no ha hablado más acerca del tema, y cesa la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, este pueblo necesitado, urgido de ese personaje que el Antiguo Testamento está tratando de presentar, se encuentra también con unas características que es un siervo sufriente. O sea, como un rey de David poderoso que va a derrotar al enemigo, pero a la vez es alguien que va a sufrir, al grado de ser muerto, lo van a matar,
¿cómo que me va a salvar? Pero lo van a matar. Va a sufrir vergüenzas, vejaciones, insultos. Isaías lo presenta así. Y por otro lado, aparte de la profecía y del tiempo que están viviendo en la opresión, acuérdense, Israel siempre ha sido oprimido. Solamente en el tiempo de David y de Salomón viven un periodo ahí de cierta y relativa paz y prosperidad, o shalom, como ellos le dicen. Todo lo demás, y no sé si hasta el día de hoy probablemente viven, o si no en la opresión, sino en constante conflicto con las naciones de alrededor. Urgidos de un Salvador o de un Redentor, lo están. Y por otro lado, han pasado 400 años y lo que está sucediendo también en el mundo donde está este pueblo es el pensamiento que le llaman grecorromano. El mundo grecorromano, hago una descripción rápida, viene de un tiempo de donde la historia nos dice que se presentó la gloria de los griegos, y sobre todo está dada no solamente en Alejandro, que domina todo el territorio conocido de ese tiempo, sino que también está en la penetración de su forma de pensamiento, a lo que también le llaman el pensamiento grecorromano. Viene la época más espléndida, que es en el periodo que le llaman de la filosofía clásica, ¿sí? Los grandes pensadores griegos, entre ellos Sócrates. Y ellos tratan de descubrir la razón de por qué la humanidad es humanidad, por qué el hombre es hombre y cuál es la razón de nuestra existencia. Y habiendo agotado todas las posibilidades, a lo único que se acercan es que dicen, pues algo existe y debe de existir, o tiene una existencia propia fuera de esto. Pero no resuelven nada. Y entonces se desarrolla el pensamiento que le llaman postsocrático. Perdón, si voy a meterme en esto, pero es para meter en el contexto de la primera Navidad. En el pensamiento, después de Sócrates, viene un periodo de desánimo, y hay 3 movimientos esenciales. Esos 3 movimientos apuntan donde dice, ya no tenemos ni quien nos diga, ni nos convencieron nuestros pensadores anteriores, ni hay motivos para pensar que esta tiene una razón de ser, la vida no tiene una razón de ser. Entonces, la propuesta de estos 3 movimientos, pues vive tu vida. Y esos 3 movimientos dicen, uno dice que nuestra existencia tiene que ver con vivir una vida donde lo más importante es ser feliz. ¡Wow! ¿Y qué es ser feliz? Pues lo que tú tengas en mente, que eso de que quieres ser feliz, eso hazlo. Si ser feliz es la búsqueda del placer, ¿sí? Pues ten placer. Para otro movimiento era, y decía que la búsqueda de la razón de la vida era la paz interior. Algo así como Kung Fu Panda 2. ¿Vieron Kung Fu Panda 2? La ataraxia, el sentir de la vida de este personaje era encontrar la paz interior, ¿no? Y entonces, para otros era, con que tú tengas paz interior, ya la hiciste, ¿vale? Y para otros más decían que era, el sentido de la vida estaba en la razón, tú tenés mayor conocimiento y listo. Ninguno de los 3 satisfacía en una forma permanente al hombre, porque al final de cuentas todo tenía caducidad. Las 3 propuestas tenían caducidad. En medio de eso está el mundo alrededor del Evangelio. Cuando Jesús irrumpe, entra Jesús y sus narradores, que le conocemos como los evangelios, o los evangelistas, más bien los evangelios, perdón, que conocemos que hay 4 evangelios. Uno de los padres de la iglesia, llamado Orígenes, él dice que no son 4 evangelios, él dice es un evangelio narrado por 4 personas, se oye mejor. Bueno, ese evangelio narrado por 4 personas es
los hechos y enseñanzas de Jesús, su obra. Esos 4 evangelios, sobre todo los primeros 3, narran lo que Jesús hizo y enseñó. Es el ministerio que conocemos como el ministerio de Jesús. El 4 evangelio, conocido como el evangelio de Juan, es el evangelio diferente. Los 3 primeros le llaman sinópticos, o de una misma visión, o narrados con una misma narrativa, con una misma visión. ¿Sí? Si se fijan, los primeros 3 se parecen mucho. El evangelio de Juan no. El evangelio de Juan es distinto. Los primeros narran hechos y una que otra conversación de Jesús, y vienen muchas enseñanzas de Jesús en forma de parábola, si recordamos, ¿verdad? Sobre todo la de Mateo abunda en la presentación de parábolas. Y los hechos, bueno, presentando los milagros de Jesús. En el caso del de Juan, no. En el caso del evangelio de Juan, trata de profundizar un poquito más. Y si ustedes ven el evangelio de Juan, en el evangelio de Juan viene a un escritor que atiende más no solamente los hechos, no solamente las enseñanzas, sino los discursos y las conversaciones que tienen. Voy a mencionar algunos de ellos. En el evangelio de Juan está esa narración excelsa de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, el rabino, el fariseo con alto rango de posibilidad de enseñanza, es enseñado por Jesús. Y viene una narración bien interesante con Nicodemo. Otra de ellas, indudablemente, es cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ¿sí? Y tiene un discurso exquisito acerca de el agua. Y otro de ellos que yo recuerdo es la controversia que tiene con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, cuando se enfrenta para resolver una situación de quién pecó, este o sus padres, ¿se acuerdan? El ciego de nacimiento. Y Jesús da una enseñanza riquísima acerca del dolor, la enfermedad y los propósitos que Dios tiene en su soberanía. Bueno, esa es la característica del Evangelio de Juan. Es una característica donde los discursos de Jesús tratan de ser más profundos, ¿sí? Ahora, cuando el apóstol, Juan es uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Recordamos un poquito, pero no nada más era uno de los 12 apóstoles. Juan, entre otras características, Juan es uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Jesús tiene muchos discípulos, no sé cuántos, al menos 70 que manda a predicar, al menos 70. De esos 70 escoge a 12, ¿sí recuerdan? Y de esos 12 tiene un grupo muy selecto, muy cercano, que es el grupo de los 3. ¿Recordamos? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, hermanos, llamados también los hijos del trueno. Juan en especial se identifica como el discípulo amado, ¿sí? O sea, Juan no solamente está dentro de los 70 discípulos, Juan no solamente está dentro de los 12 que Jesús escogió, Juan no solamente es parte de esos 3 cercanos a Jesús, Juan se identifica como el discípulo a quien Jesús amó. No quiere decir que a los demás no amó, pero su percepción era que Juan fue amado más entrañablemente. Juan estuvo en la transfiguración de Jesús, Juan estuvo, si mal no recuerdo, es el único que se quedó en su ejecución y está al pie de la cruz, consolando a las mujeres, que son las únicas que no huyeron. Él es Juan. Él es Juan el que escribe el Evangelio. Él es Juan el que indudablemente vio algo más que las enseñanzas y los dichos de Jesús y las parábolas. Juan vio algo más. De tal manera que Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, Juan nos trata de presentar a Jesús desde un punto de vista más profundo todavía. Por ejemplo, Mateo en su evangelio nos presenta
a Jesús. ¿Recuerdan? Mateo empieza con la genealogía. Y la genealogía de Mateo inicia diciendo que es descendiente de Abraham y David. El Evangelio de Mateo nos está presentando a Jesús como el rey o el Mesías que Dios prometió. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que nos prometieron un rey y un Mesías? Aquí está. Ese es Mateo. Marco no presenta una genealogía, pero nos presenta a un Jesús sirviente, a el siervo. Y Marco tiene en su mente también, recuerdan que tenemos la promesa de que nuestro rey es un rey que también nos va a servir, va a cumplir una misión. Ese es Jesús. Y luego el Evangelio de Lucas va e indaga, busca. Y en la búsqueda se encuentra que hay otra genealogía. Y Lucas la proyecta hasta Adán. Y Lucas nos recuerda que Jesús también es verdadero hombre, es humano, es verdadero hombre. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, Juan nos dice, no solamente es descendiente de David o de la casta de David, no solamente viene a cumplir una misión y siervo, y no solamente es hijo de mujer, no solamente es hombre, Jesús es Dios. Y así empieza el Evangelio. Dice Juan, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 17, al 17, en los versos del 1 al 17, Juan, antes de empezar su evangelio, usa lo que hoy conocemos como un prólogo. Un prólogo es algo así como cuando quieres ver una película y ves el resumen, o ¿cómo le llaman? El tráiler, así le llaman. El resumen de lo que se va a tratar la película. Bueno, este es el prólogo que presenta Juan. El prólogo que presenta Juan dice lo siguiente, nos va a informar de qué se trata su evangelio, de quién nos va a presentar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es no el que escribe, este es Juan el Bautista, ¿sale? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos y toda gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En este prólogo, Juan inicia en el principio. ¿En cuál principio? Juan está refiriéndose, acuérdense que todo judío tenía un conocimiento básico de las Escrituras. Si ellos iban a la escuela y aprendían a leer,
y a escribir era porque tenían la necesidad de conocer la Torá o tener conocimiento de Dios a través de sus escritos sagrados. Por eso ellos leían y estudiaban y entendían. El principio al que se refiere Juan está refiriéndose al Génesis, al principio de las cosas creadas. Pero eso en el principio ya estaba el verbo, ¿sí? Este verbo ya estaba desde el principio. Quiere decir que al referirse a las cosas creadas, Juan está resolviendo una situación que todos tenemos como duda. La duda de ¿quién fue primero, el gallo o la gallina? Aunque no me van a creer, es una pregunta que me han hecho a mí. A ver, médico, ¿sí es cierto que usted es especialista en aves? Más o menos. Bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y lo que quieren hacer es entrar en una controversia, ¿verdad? ¿Y quién puso el huevo? Pues la gallina. ¿Y a la gallina de dónde viene? Pues del huevo. Y entonces te vas en lo que llamamos causa-efecto. Bueno, esto es bien interesante porque ahorita que les hablaba del periodo clásico de la filosofía, era precisamente despejar esa duda de dónde venimos, el huevo o la gallina. Y Juan dice, no hay problema, venimos de Dios, venimos del verbo. Ahora, le está hablando a una audiencia que para ellos, ahorita nosotros decimos, ¿y quién era el verbo? Le está hablando a una audiencia que tiene conocimiento o sabe de qué se trata el tema del verbo. Para los judíos, el verbo era Dios mismo, porque era la palabra de Dios. Lo que Dios exhala es el mismo, es su expresión, ¿sí? En este caso, lo identifican inmediatamente Juan diciendo, si la palabra de Dios es Dios mismo, entonces Jesús es Dios. Para los griegos, el verbo era otra situación. Como ellos no tenían la revelación de parte de Dios, ellos decían simplemente, entre el huevo y la gallina tiene que haber algo que mueve todo esto. Como decimos, alguien que mueve el pandero. Porque si sigues en esa lógica de quién fue primero, pues no la vas a encontrar hasta que te detengas y digan, tiene que haber algo fuera de lo creado. Algo que tiene una existencia por sí mismo. El mismo nombre que Dios le revela a Moisés, yo soy el que soy, les está diciendo acerca de su eternidad. Aquí está Juan diciendo, ese verbo aquí está entre nosotros. Es Aristóteles el que dice y llega a una conclusión y dice que todas las cosas se mueven, pero hay un motor que mueve a todos los motores y que ese mismo motor no es movido. Va de nuevo, que hay un motor primario. Que todos nos movemos porque algo nos mueve. Y ese algo que nos mueve o que creó todo, a él nadie lo mueve. Heráclito en Éfeso, por cierto, Heráclito que escribió en Éfeso su postulado de logos, está interesante, él saca todo esto de logos, y el logos es para los griegos decir algo así como la palabra, hay una lógica, la palabra verbo viene del griego logos, ¿sí? Hay una lógica en esto, hay una razón que le da sentido a todo lo que tenemos aquí, toda la existencia. Nuestra naturaleza tiene orden porque hay algo superior a lo que Heráclito le llamó logos. Bueno, en Éfeso, que es donde está una de las islas de Patmos, es donde Juan escribió esto. La isla de Patmos está en Éfeso y es donde él escribe esto acerca de logos. O sea, en su misma cara va y les dice a los griegos, ustedes conocen del tema. Judíos, ustedes conocen del tema, de él les voy a hablar. Juan empieza a despejar la duda de quién es el verbo. El verbo es Jesús, les habló en su lenguaje muy familiar.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él han sido hechas. Aquí tenemos, entonces dijimos que despejamos la duda. La palabra aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cuando aparece aquí la vida, el término que se utiliza es la palabra zoe. Zoe es una vida con sentido, ¿sí? Y no es la palabra bios. Bios la usamos en la naturaleza o en las ciencias naturales. De ahí viene la palabra biología, la cual significa nada más una vida biológica, una vida física, una vida donde la biología lo único que nos dice es que toda criatura que tiene vida nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Y eso le llaman el ciclo de la vida. Ese es el postulado del humanismo. Es lo máximo a lo que puede llegar el humanismo. Pone al hombre en el centro de todo esto y lo único que le ofrece es que va a nacer, que va a crecer, que se va a reproducir y que va a morir. Hace tiempo, el esposo de una señora muy querida por mí, por mi familia, murió. Y fuimos a apoyarle, ¿verdad? En esto que le llamamos sepelio, velatorio, donde tratamos de sentirnos apoyados, los dolientes, por los amigos. Y bueno, hay muchas expresiones. A mí en lo personal es muy difícil sacar una expresión, porque decir lo siento, no sé el grado de dolor que tenga la persona. Lo único que termino haciendo es ofrecer un abrazo sincero y poner el hombro. Bueno, estábamos en eso y una persona llega, conocida, llega y lo que le dice a esta amiga muy querida, lo único que le dice es, sí, bueno, pues mire, su esposo ya murió, no pasa nada. Lo van a enterrar y un día los gusanos se lo van a comer. Esa fue su expresión de consuelo. Ahora podemos decir, qué barbaridad, qué fue lo que dijo. Pero esto es lo que ofrece el humanismo. Esta es la máxima del humanismo. Un día vamos a hacer festín de los gusanos, según el humanismo. El apóstol Juan dice, no se trata de bios, se trata de zoe, donde nuestra vida toma sentido. Nuestra vida toma sentido en Jesús. Nuestra vida no es que nacemos, crecemos, comamos y bebamos, que al cabo moriremos. Nuestra vida tiene sentido porque tiene un sentido de eternidad en Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora no nada más era la vida, sino dice que también era la luz de los hombres. Esta luz que alumbra a los hombres, no era la luz, sino para que ese testimonio de la luz, hablando de Juan, pero me quedo acá arriba. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más adelante Jesús dice que la luz, déjenme encontrar el texto, no los quiero inventar. Bueno, lo perdí. Me voy por la libre. Entonces,
Jesús y Juan da testimonio que también es la luz. Jesús es la luz, no solamente es la vida, es la luz. La luz en las tinieblas resplandece, pero también dice que ante la luz, que ante la oscuridad la luz prevalece. Y el término prevalecer también tiene un sentido. Pues aquí está, en el verso 5, perdón, ya no encontré. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando habla de Jesús, la luz en las tinieblas resplandece. Esto me remonta inevitablemente que todos tenemos en forma natural, tenemos un miedo naturalito a la oscuridad, ¿cierto? Creo que sí. Yo creo que sí. Todos tenemos alguna parte traumática en nuestra experiencia con la oscuridad. La oscuridad, obviamente, no sabemos hacia dónde estamos caminando o qué hay detrás de algo que no estoy viendo. De niño, mi casa, la casa de mis padres, en el patio era donde estaban las casas antiguas, en el patio donde estaba el baño. Entonces imagínate que de niño te dieran ganas de ir al baño. En la noche no había luz en el patio y ¿saben otra cosa? No había luz en el baño. Y pues era medio aguantarte o ya no tomar agua en la noche, porque era un miedo terrible de niño, de verdad. Por cierto, yo hacía negocio con uno de mis hermanos, no voy a decir su nombre porque aquí está Marta y me puede acusar que ando hablando de uno de ellos. Y uno de ellos tenía un poquito más de miedo que los demás. O sea, nosotros teníamos miedo aquí y mi hermano tenía miedo acá. Y estaba bien padre porque éramos dos en la oscuridad. Entonces él ofrecía dinero por quien lo acompañara para ir al baño. Y yo me anotaba. Aunque yo tenía miedo, pero también quería ganarme un 20. Un 20 era suficiente en ese tiempo, ¿no? Y era lo que ofrecía mi hermano. Bueno, mi hermano era lo que ofrecía. Y lo acompañábamos, estábamos esperando cuando él iba a ir al baño para que nos pagara un 20. Tenemos miedo en forma natural. Me gustaría haber tenido o prendido una vela en medio de esa oscuridad, de verdad. Me gustaría que hubiera podido prender un foco y quitarme esos miedos. Cuando Juan habla de la oscuridad que nos acompaña, nos dice que en Jesús toda tiniebla está disipada. Nosotros mismos, como luz del mundo, pueden oscurecer o venir aquí en la noche y ser el salón más oscuro, con que ustedes prendan una luz mínima. Salen corriendo la oscuridad del entorno, ¿sí? Ahora imagínense ante la luz verdadera que es Jesús. El otro término que se usa también es el de, aparte de prevalecer, dice que también es el comprender. Algunos autores o otras Biblias más nuevas, en su traducción más moderna, en esta parte de la luz prevalece, también dice que en la luz comprendemos o hay comprensión. Las dos son equivalentes. La luz disipa la oscuridad, quitando de nosotros toda ignorancia, pero la luz también nos hace comprender. Ahora, ¿qué comprender? Lo que Juan está diciendo es comprender el Evangelio. Tenemos miedo a la oscuridad en forma natural, pero también en ocasiones corremos hacia la oscuridad. Porque cuando Jesús habla con Nicodemo dice, porque los hombres quieren estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren ser evidenciadas. Entonces, aunque tenemos un miedo natural hacia la oscuridad, y Jesús se nos presenta como esa luz que disipa toda oscuridad, en ocasiones queremos correr hacia ella para protegernos de lo que nos va a evidenciar de quiénes somos. Pero aún así, no es como la persona que nos señala para
mantenernos en opresión, sino para evidenciar que necesitamos correr hacia Jesús. Hasta aquí me quedo. Cuando Jesús habla con Nicodemo y habla acerca de que el hombre y su necesidad de tener a la luz. Más adelante Jesús, también en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz que da la vida. Gracias, Padre, porque en Jesús la luz disipa toda duda de nuestra mente, de saber quién eres y lo que hiciste por nosotros, Señor. En Jesús también nuestra vida fuera de ti, la cual se esconde para que no veas nuestras obras, también queda evidenciada para que reconozcamos que te necesitamos, Señor. Señor, que este tiempo, esta temporalidad de celebración que le llamamos Navidad, se prolongue todos los días de nuestra vida. Que reconozcamos en Jesús que el Dios trino y uno se encarnó, que desde la eternidad vino para habitar entre nosotros, para llevarnos un día, no sé qué tan lejano, a estar contigo, Señor. Y mientras que eso sucede, Señor, que como iglesia deseemos que ese día venga. Decir, Jesús, ven pronto. Que esa realidad sea en tu iglesia encuentro con Dios. Amén.